A Él sea la honra y la gloria, porque Él vive para siempre. A Cristo sea la gloria. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermano. Un gusto verlos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Welcome each one of you. It's good to be in the house of the Lord. Si usted vino a ver a sus hermanos y amigos, está bien. You came to see your brethren and your friends, that is good. Pero si usted vino porque usted quería estar en la presencia de Dios, eso es mejor. But if you came to be in God's presence, that is even better. Si usted vino a darle al Señor lo que es del Señor, eso es bueno. If you came to give the Lord what is of the Lord, that is good. Y es bueno vernos, And it's good to see each other. pero es bueno cuando nos vemos para darle a Él la gloria y la It's honra. better when we meet to give him the Porque glory la and the palabra de honor. Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de The ellos. word of God says where there's 2 or more congregated in his name, he is in the midst of them. Y cuando Él nos visita, hermano, hay bendición. And when he visits us, there is blessings. Aleluya. ¿Está Hallelujah. listo para Are escuchar you palabra de Dios? ready to listen to the word of God? Vamos a leer ahí en el libro de Samuel, We're going to read in the book of Samuel, capítulo 15, chapter 15, 1st of Samuel, chapter 15, verso 22. Primera de Samuel 15, verso 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Vamos a leer para honra y gloria al Señor. En realidad todo el capítulo es una historia donde los principales personajes en este capítulo es Dios, Jehová Dios, es el profeta Samuel y el rey Saúl. Y esa es la historia que vamos a ver hoy, pero vamos a leer solo un verso que es el verso 22, 1 Samuel 15, 22, y dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Esa es una forma de pregunta, lo voy a leer otra vez. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. First book of Samuel, chapter 15, verse 22. So Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. Gloria a Dios. Cierra sus ojos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. We thank you, God, for your Sabemos word. que tu palabra viene a dar vida, We know that your word comes to give us viene a life, enseñar, comes to teach, viene a redarguir, it comes to viene a instruir en to justicia, instruct us in justice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. so that man may be perfect for every good deed. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. vamos, diga conmigo: me dispongo Say, I am willing a escuchar, to listen, a obedecer, to obey, a ser instruido, to be instructed, para que todo lo que yo haga so that all that I do sea de agrado a mi Dios. is pleasing En el to nombre my de God. Jesús. In the name of Amén. Jesus, amen. Muy bien, tome su lugar. Good, you may be seated. Como ya lo mencioné, el capítulo 15, As I mentioned on chapter 15, profeta Samuel prophet Samuel recibe una orden de parte de Jehová. receives an instruction from the En el Lord. versículo 2, capítulo 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel y al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Verse 2, chapter 15, thus says the Lord of hosts, I will punish Amalek for what he did to Israel, how he ambushed him on the way when he came up from Egypt. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Now go and attack Amalek and utterly destroy all that they have and do not spare them, but kill both man and woman, infant and nursing child, oxen, sheep, camel, and donkey.
Samuel pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. So Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, 200,000 foot soldiers and 10,000 men of Judah. Y ahí está la historia. And there is the story. Cuando Egipto When Egypt tiene su experiencia con Dios has his experience with God, y empiezan a ver que el pueblo que estaba cautivo they began to see that the people that were captive tenía un dueño, had an owner. y ese dueño viene a sacar lo que es de él. And this owner comes to take out what is his. Y Egipto tuvo la experiencia de ver el poder de Dios, And Egypt had the experience of seeing God's power. y su pueblo, que había sido esclavo por más de 400 años, también conoció el poder de su Dios. And the people that had been enslaved for 400 years also knew the power of God. Y esta historia viene, y cuando salen de Egipto, Israel viene en sus jornadas, Amalek le hizo oposición a Israel, Amalek makes opposition to Israel, y eso quedó así. and this was left as it is, Así quedó, como que no pasó nada. as if nothing had happened. Pero llega el momento cuando Jehová dice: necesito arreglar cuentas. But the time comes when the Lord says we have to be one-on-one. Es por eso que nosotros tenemos que confiar en Él y en su palabra. That's why we have to trust Him and His word. Porque el Señor dice: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Because the Lord says, mine is the revenge and I will pay back. Si nosotros esperamos en Él, If we wait on Him y ha habido alguna injusticia en nuestra vida, and something injustice has been done in our lives, créame que Él no se le olvida nada. believe me, He doesn't forget anything. Hay algo que Dios ha prometido olvidar, There's something that God has promised to forgive. y es los pecados cuando alguien se arrepiente de corazón. And that is the sins of those that repent from their heart. Si usted y yo nos arrepentimos de If corazón, you and I repent from our heart, Él promete olvidarse de esos pecados. He promises us to forgive those sins. Pero cuando alguien no se arrepiente de corazón, But when someone doesn't repent from their heart, ahí está la lista negra. there's a long list there. Y Amalek estaba en la lista de Dios. And Amalek was on that list. Y como vio que Amalek fue duro And as he saw that Amalek was tough y hubo malicia en él, and that there was wicked heart y in no se him, arrepintió, and he didn't repent from it, entonces dijo: bueno, vamos a arreglar cuentas. then God said, okay, I'm going to pay you back. Y en la historia, cuando el profeta Samuel recibe la ordenanza de Dios de buscarse un rey, So when Prophet Samuel is instructed to seek for a king, Dios escoge a Saúl. God chooses Saul. Y Saúl tiene una historia muy interesante, And Saul has an interesting background story. porque dice que era más alto y más hermoso que todos los de su generación. Because it says that he was more beautiful and taller than his generation. Y cuando usted lee la historia de Saúl, And when you read about Saul, una de las cosas que a mí me ha impresionado siempre one of the things that has impressed me always es que él cuando ya había sido escogido por Dios para ser rey, is that when he had already been chosen to be a king, él andaba buscando las asnas de su padre. he was seeking for the donkeys of his father. Pero haciendo eso, se encontró con una compañía de profetas. But doing this, he found a company of prophets. Y uno de los detalles que dice la historia, que cuando él se encontró con ellos, One of the details says that when he had an encounter with them, dice que él empezó a profetizar junto con ellos. said that he started to prophesy with them. Y el detalle es que él, dice la Biblia, que fue mudado a otro hombre. And in detail said that he was transformed into another man. Porque cuando el Espíritu de Dios toma al hombre, Because when the Spirit of God comes upon a man es transformado. is transformed. ¿Cuántos testigos hay de How esto? many witnesses are there of this?
Y la historia sigue y viene esta etapa donde Dios quiere hacer algo. This story comes, and this phase comes when he wants to do something. Saúl como rey, Saul as a king, Samuel como profeta, Samuel as a prophet, dos pueblos. two cities, two Un juicio groups que of hay que people, hacer. one judgment to be done. Y Dios entra en escena y dice, hagamos esto. And God shows up and he says, let's go forward. Y Samuel recibe la ordenanza, So Samuel receives the instruction. viene ante Saúl y le dice, así ha dicho Jehová. He comes before Saul and says, this is what the Lord has said. Y le da la orden. And then he gives them the order. Y Saúl toma cartas en el asunto. And Saul starts to do what has to be done. Y dice, convoca al pueblo y se prepara con su gente y se va a la guerra. He meets the people, he talks to them, and then he prepares them and he goes to war. Entonces, cuando esto sucede, So when this happens, todo parecía que estaba correcto. it all seemed to be correct. Saúl va y hace todo lo que dice, Saul goes and does all that he said he was going to do. pero ya en la guerra But once when he was at war, dice que el pueblo, no dice que Saúl, dice el pueblo says that the people, not Saul, perdonó la vida a todo lo que era bueno hasta sus ojos. forgave those that seemed to be okay before their eyes. Y también le perdonaron la vida al rey. And they also forgave the life of the king. Y ahí vienen de regreso. And then they come back. Cuando el profeta Samuel, When prophet Samuel, Dios le dice, God tells him, Samuel, Samuel, en el verso 10 y 11 dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Then on verse 10 and 11 says, now the word of the Lord came to Samuel, saying, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me and has not performed my commandments. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel, saying, Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself, and he has gone on around, passed by, and gone down to Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl lo bendijo, seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. Fíjese la respuesta de Saúl, Listen to the response of Saul. Samuel recibe una palabra y dice, ve porque Saúl me ha desobedecido. Samuel receives a word and says, Go because Saul has disobeyed me. Pero Saúl piensa que él hizo todo lo que se le pidió. But Saul is thinking to himself that he had done all that he was told to do. Dice, yo he cumplido He says, I have performed la palabra de Jehová. the commandment of the Lord. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. But then Samuel says, What then is this bleating of sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, los han traído, fíjese, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed, he said. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di.
Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verse 16, then Samuel said to Saul, be quiet, and I will tell you what the Lord said to me last night. And he said to him, speak on. So Samuel said, when you were little in your own eyes, were you not the head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king of Israel? Now the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil and do evil in the sight of the Lord? Y me sorprende bastante el diálogo. El verso 20 me impresiona. Verse 20 impresses me. Samuel es el profeta Samuel is a prophet, y Dios le está dando una orden. and God is giving him an order. Samuel no viene a hablar de su cuenta. Samuel is not talking his own words, Samuel está hablando de parte de Dios but he's talking on the behalf of God. y le está diciendo, no hiciste lo que se te mandó. And he's saying you did not do what you were instructed to. Pero en el verso 20 Saúl contesta y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, fíjense cómo evade una responsabilidad. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. And Saul said to Samuel, but I have obeyed the voice of the Lord and gone on the mission on which the Lord sent me and brought back Agag, king of Amalek. I have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the plunder sheep and oxen, the best of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. Dura cosa es pelear contra Dios. It is a tough thing to fight against the Lord. El rey Saúl, King Saul, el primer rey de Israel, the first king of Israel, con todos los atributos humanamente hablando, perfecto, with all of the human attributes, he was in a good condition, escogido de parte de Jehová, chosen from the Lord, lleno con el Espíritu Santo. filled, anointed with the Holy Spirit. Y con todo eso, hermano, And with all that, Dios a ti y a mí, a Saúl y a todos los hombres nos da libre albedrío. and God to all of us gives us the right to choose. Tú puedes ser escogido de parte del cielo. You may be chosen from heaven. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. You may be anointed by the Holy Spirit. Se te puede dar un gran liderazgo. And you may be given great Se te leadership puede dar un gran llamado de parte de Dios. and a great calling from the Lord. Se te pueden dar indicaciones. And instructions may be given to you. Pero con todo y eso, But with all of that, depende de nosotros, it's on us. de ti y de mí, Depends on you and I obedecer la voz de Jehová. to obey the voice of the Lord. Porque Dios no manipula a nadie. Because the Lord doesn't manipulate anybody. Él te llama, Él te escoge, Él te da su Espíritu Santo, pero Él quiere que tú decidas hacer lo que es correcto o no. He calls you, he chooses you, but it's on you to obey if you want to or not. Cuando el corazón del hombre When the heart of man es obstinado, is wants to do his own thing, en palabras más simples, es cabezón. hard-headed, O sea, no entiende razones. he doesn't understand reason. Cuando el corazón del hombre es testarudo, disculpe las expresiones, pero así es testarudo. When the heart of man is a hard-headed one, Y en otras palabras, es desobediente. in other words, disobedient. Es difícil It's difficult trabajar Dios con nosotros. for God to work with us. Cuando
la palabra de Dios nos da indicaciones And the Word of God gives us instructions de cómo debemos de vivir, of how we should live, cómo debemos manejar nuestra vida, how we should drive or proceed in our lives, cómo debemos hacer todo lo que tenemos que hacer como seres humanos. how we should do all things as human beings. Pero no, nosotros tenemos una mejor opinión. Oh no, but we have our own opinion. Y se nos llama la atención And we are called out about porque it algo no estamos haciendo because correcto. we're not doing something right. Ya sea correctly. nuestros pastores, Maybe our pastors, nuestros padres, our parents, nuestros patrones, our bosses, nuestros maestros. our teachers. Pero todavía nosotros reclamamos, decimos, no, si yo estoy haciendo las cosas bien. But we always react and speak back and say, I'm doing the right thing. Y es muy difícil So it's difficult trabajar con alguien así. to work with someone like that. Y en la Biblia varias veces Dios declara su palabra cuando Él dice, me arrepiento. And many times, a few times in the Bible, the Lord says, I regret. Me arrepiento. I regret. Yo no sé si Dios se ha arrepentido de haberte llamado, de haberte salvado. I don't know if the Lord has regretted to have called you. Porque su palabra nos es alimento y nos es instrucción. Because His word is instruction to us. El rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. King David said, light is your word to my way and a lamp to my way. Pero varios juicios han venido sobre la tierra But many judgments have come upon the earth, y vienen otros juicios sobre la tierra. and others are still to come over earth. Cuando el corazón es desobediente, When the heart is disobedient, el Espíritu de Dios se aleja de esa persona. the Spirit of God draws far from that person. Porque el hecho de que haya sido lleno del Espíritu Santo Because the fact that a person has been anointed with the Holy Spirit, todavía hay esa oportunidad de parte de Dios donde te deja a ti decidir. God still allows us to decide. El Espíritu de Dios no manipula. Because the Spirit of God doesn't manipulate us. El Espíritu de Dios te da poder. The Spirit of God empowers you. El Espíritu de Dios te guía. The Spirit of God guides you. Es como el GPS. El GPS te va diciendo por dónde des vuelta, pero a fin de cuentas tú das vuelta por donde quieres. It's like a GPS. The GPS tells us where we should turn, but we decide where we're going to turn. Y yo no sé, a veces ponemos el GPS y le bajamos el volumen. I don't know, but sometimes we put the GPS on and then we put it on mute. Y decimos, no, es que él me quiere llevar por donde. No, pero yo sé por dónde. Entonces, ¿para qué lo pones? And then we say to ourselves, well, I don't want to listen to it because he wants to guide me where it wants, but I know where I'm heading. Y le bajamos el volumen porque nos dice, dale vuelta aquí. Y nosotros, cállese, yo me voy por acá. And we turn the volume down because it keeps instructing us to where to turn, and we say, be quiet because I'm going to turn this way. Entonces, el Espíritu de Dios So the Spirit of God es el sello, es el pacto que Dios hace con un hombre o con una mujer. is the seal, the covenant that the Lord does with a woman, a man, Es diciendo, yo te escogí, saying, I have chosen tú you, decidiste seguirme a mí. and you decided to follow me. Para que tú me sigas, yo necesito darte de mi poder. And for you to follow me, I need to give you my power. Y la obstinación y la desobediencia And disobedience todavía sigue en el ser humano. is still in the human being. En el libro de Timoteo dice, el bautismo salva, pero no quita las inmundicias de la carne. In the letter to Timothy says, baptism saves you, but it doesn't take the wickedness from your flesh. Hay gente que se ha bautizado There's people that have baptized, y piensan que ya con eso van derechito para el cielo, and they think that because of that one act, they're going straight to heaven. como si fuera un requisito para ir al cielo. As if it was a requirement to go to heaven. El bautismo sí es un requisito, Yes, baptism is a requirement, pero el bautismo no quita las inmundicias de la carne. but baptism doesn't take wickedness from the flesh. Lo miro muy triste. Pero con todo y eso, But with all of that, yo necesito decirle la verdad. I need to tell you the truth. Saúl Saul nos representa a nuestra generación. represents our generation. Literal.
literally. Literal. El espíritu Literally. de Saúl The spirit of Saul se vino a esta generación. came to this generation. Se vino porque se dan indicaciones, It came because instructions are given, pero la gente siempre tiene una buena opinión. but people always have their own good opinion. Se te están dando las indicaciones, You're being told what to do, pero dice, no, yo lo voy a hacer mejor así. but then one may say, no, I'm going to do it this way. Y Saúl tiene un argumento con Samuel. And Saul is having this conversation with Samuel, Pero en esta conversación Dios ya lo había desechado. but while they're having this conversation, God had already rejected Saul. Punto 1, el Espíritu de Dios desechó a Saúl. Number 1, the Spirit of God cast Saul away. Cuando el Espíritu de Dios es quitado de un hombre, When God's presence is lost, is no hay nada más que hacer. taken from a man, there's no other thing to do. Cuando Saúl es desechado por Dios, When Saul is rejected by God, no había nada absolutamente más que hacer. there was nothing else left to do. Estaba totalmente sin autoridad, He was completely without authority. no tenía nada más que hacer como rey. He had nothing else to do as a king. Con todo y eso, With all of that, Saúl estaba interesado en algunas otras cosas. Saul was interested in other things. Y cuando Dios desecha a Saúl And when the Lord casts out Saul y sale de él, and he leaves him, Saúl siente una necesidad grande de ser reconocido y de no verse mal. Saul has a great need of having himself being recognized and not feel bad about what is happening. Porque él dentro de él Because inside of him, estaba obstinado diciendo, yo hice lo que se me mandó a hacer. he was still in his mindset that he had done the right thing. Pero el pueblo fue el que trajo eso. And he kept on saying it was the people that did that. Y cuando Dios te llama para tener un liderazgo, And when God calls you to have leadership, si Dios te llamó a ser padre, if God called you to be a parent, te llamó a ser patrón, He called you to be a boss, te llamó a ser pastor, He called you to be a pastor, te llamó a hacer algo He called you to be something. y estás tú dirigiendo gente, familia You are guiding people, a o family, una congregación. or a congregation. No puedes evadir la responsabilidad de ser tú el líder. You cannot draw away from that responsibility of leadership. Una de las cosas que yo le digo a las personas que trabajan conmigo, One of the things that I tell the people that work with me necesito que lo hagan bien. is that I tell them you need to do it right. No hagan nada raro, necesito que lo hagan como correcto, como dice el libro. I tell them you can't do any strange things. You have to do it correctly. You have to go by the book. Porque al fin de la semana yo les voy a pagar a ustedes. Because I'm going to pay you at the end of the week. Pero si algo sale mal, But if something is wrong, el dueño de la casa the owner of the home no les va a llamar a ustedes. is not going to call you. Él no tiene el teléfono de ustedes. He doesn't have your phone number. Él tiene mi número de He teléfono. has my phone number. Y él en su mente, él piensa, él lo hizo. And in his mind, he says he did this. Yo puedo traer 5 personas, I can have 5 people working with 3, me. 3, 10, 10, 20. 20. Pero el dueño, el que está pagando, va a decir, a ver, ¿quién es el patrón aquí? Ven, But the owner, the one that pays, is going to say, who did this? yo te Come. pagué para que hicieras este trabajo y I este paid trabajo you no está correcto. For you to do this job, and this job wasn't done properly. Así es como funcionan las cosas. That's how it works. Es por eso que nosotros los que somos padres, That's why líderes, we parents, leaders, o el llamado que Dios te haya or dado, whatever calling that the Lord has done, no vas a poder decir, no, es que yo traía a mis hijos a la iglesia, pero ellos no quisieron. you cannot respond, well, I brought my children to church, but they didn't want anything with God. No, es que yo les decía, pero ellos hicieron esto. No, I told them, but they did this other thing. No funciona así. It doesn't work like that. No funciona así. It doesn't work like that. No, los que trabajan conmigo se molestan conmigo. The people that work for me, sometimes
they're mad at me. Y cuando yo voy y no hicieron las cosas como yo les dije, And when I go back and they didn't do as they were told, me voltean los ojos al revés, they'll just roll their eyes. me crujen los dientes They just bite their teeth. y quién sabe qué basura me estarán diciendo And dentro I de don't know ellos. what things they're saying inside of themselves. Pero a mí no me importa, But I don't care. porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Because I am covered with the blood of Y les Christ. llamo la atención. But I still call them out. Y decir, no, And if not, yo no te estoy pagando para que tú hagas lo que tú quieres. I tell them, I am not paying you for you to do whatever you Yo want te to estoy do. pagando para que hagas lo que yo te digo que hagas. I am paying you so that you do what I tell you to do. Y Dios le llamó a Saúl y dijo, yo te llamé para que hicieras lo que yo te dije que hicieras, no lo que tú querías hacer. And the Lord called Saul and said, I called you for you to do what I said you to do, not what you wanted to Entonces, do. nosotros como iglesia, So hermanos, we as church, decidimos aceptar a Cristo. we decided to accept Éramos esclavos del Jesus. pecado We were slaves of y sin, decidimos aceptar la salvación que Él ofreció por el medio del sacrificio. and we decided to accept salvation through the sacrifice that He has Y done. decidimos ser sus hijos de Él. And we decided to become His children. Entonces Él dice, ok, ¿me aceptan? Then He says, do you accept me? Yo pongo su nombre en el libro de la vida, I write your name in the book of life. los lleno con mi Espíritu Santo. I anoint you with my Holy Spirit. Ahora los adopto como mis hijos. Now I adopt you as my own children. Son injertados en la vid verdadera. Now you are connected to the true vine. Ahora ustedes van a hacer lo que yo les diga que van a hacer. Now you're going to do what I tell you that you're going to do. Entonces no podemos nosotros como hijos de Dios We can, as children of God, venir a querer cambiar las reglas que ya están escritas. come to change the rules that have already been set. No, yo no creo que deba de ser así. No, I don't think it should be done like this. Un ejemplo. An example. Yo no creo que yo deba de diezmar. ¿Por qué? I don't think I should tithe. Why? Y muchas otras quejas que se oyen, ¿verdad? And many other complaints that some may ¿Y por say. qué tanto día en la iglesia? Oh, why is it so why do you take so long ¿Y por at qué yo church? tengo que ir a una célula? And why do I have to meet in a small group? Yo no tengo que ir a una célula. I don't have to go to a small ¿Y por group. qué yo tengo que leer? ¿Y por qué Why tengo do que I orar? have to read? Why do I have to pray? No, yo voy a la iglesia, yo estoy con Dios, está conmigo. No, I go to church. I'm with God. God is with me. Bueno, lo mismo decía Saúl, Well, Saul would say the same thing, pero él tenía un corazón obstinado. but he had a hard heart. Un corazón obstinado A stubborn heart es aquel que parece que hace las cosas bien. is someone that seems to be doing the right Aquel que thing, parece que está cumpliendo con todo. the one that seems to be following all the Y rules. si algo se sale del orden, And if something is out of order, yo hice lo que se me dijo. they say, well, I was told, I've done what I was told to do. Ellos They trajeron eso. They brought this. Yo les dije acaben y pues ellos se les hizo bueno y lo trajeron. I told them, I sent them, but they decided what was good for them. Y lo vamos a ofrecer a Jehová. Además no creo que sea malo. Vamos a ofrecerlo a Jehová. And they're going to offer it to God. So I think that's a good thing. Sí, pero ese no fue el trato. Yes, but that wasn't what you were Ese no fue told. el trato. El plan era que tú acabaras con todos los pecadores. The plan was to finish with all sin. Verso 23 dice, 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Verse 23, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. Cuando la presencia de Dios se aparta del hombre, When the presence of God leaves a man, se pierde todo poder. all power is lost. Entonces, entran cosas secundarias. Then secondary things come in. Entonces dijo Saúl, bueno, entonces si soy desechado, Then Saul said, okay, I'm rejected now. le hizo una petición a Samuel. And he asked Samuel for something. Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo.
Fíjense, ahí está la verdad. Porque temió al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Sí se fija? ¿No se parece eso a algunos de nosotros los padres? Ay, es que para que se calle, es que para que esto. Temí al pueblo y consentí, concedió, desobedeció. Verse 24, then Saul said to Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. Y le dice, perdona pues ahora mi pecado. Él estaba diciendo, no le estaba diciendo a Dios, le estaba diciendo a Samuel, perdona mi pecado. No le dijo a Jehová, le dijo a Samuel. Y Samuel no era Dios, Samuel era el profeta. Now he was responding this to Samuel, now therefore please pardon my sin. Samuel wasn't God, he was the prophet. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El verso 25. And return with me that I may worship the Lord. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Then verse 26, but Samuel said to Saul, I will not return with you, for you have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king over Israel. And as Samuel turned around to go away, Saul seized the edge of his robe, and it tore. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. And also the strength of Israel will not lie nor relent, for he is not a man that he shouldn't relent. Then he said, I have sinned, yet honor me now, please, before the elders of my people and before Israel, and return with me that I may worship the Lord your God. So Samuel turned back after Saul, and Saul worshiped the Lord. Ciertamente estamos gobernados por un mundo superior a nosotros. Recuerden que la escritura dice que Dios nos hizo a nosotros poco menor que los ángeles. For sure, we are governed by a superior world or realm than us, because remember that the scripture says that we were made a little bit less or lower than the angels. Cuando el Espíritu de Dios When the Spirit of God toma a una persona, takes a person, no hay lugar para ningún espíritu malo. there's no place for a bad spirit, No soportan a Dios. because they can't put up with No God. pueden con Dios. They can't with God. No tienen nada con Dios. They have nothing with Se God. van, They leave. huyen. They flee. Pero cuando nosotros por alguna desobediencia, así como Saúl, o alguna obstinación, desobedecemos a Dios, el Espíritu de Dios dice que se contrista y se aleja de nosotros. But when we are hard-headed, are obstinated, the Bible says that he flees from our presence. Entonces, diga conmigo, estamos gobernados por espíritus. Say with me, we are governed by spirits. El Espíritu de Dios, The Spirit of God, o lo otro que se llama el reino de las tinieblas, que está gobernado por Satanás y todos sus demonios. or the kingdom of darkness, that is Satan and all of his spirits. Entonces, Saúl hace, al no tener nada más que reclamar o que pedir, lo poco que le queda, dice, hónrame delante del pueblo, delante de los príncipes, le pide a Samuel. So when Saul sees it all lost, he begs that he may be honored before the elders. Esa fue la única petición que hizo. That was the only petition or asking that he made. Diga conmigo, cuando el Espíritu de Dios nos deja, Say with me, when the Spirit of God leaves us, se va a notar.
we're going to notice. Porque los deseos cambian. Because the desires change. Punto 2, el espíritu malo se apodera de Saúl. En Lucas capítulo 11, verso 24. Lucas capítulo 11, verso 24. Dice aquí la escritura: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. The evil spirit took hold of Saul. Luke 11:24-26. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest, and finding none, he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it swept and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of the man is worse than the first. Diga conmigo, ¿es mejor la obediencia Say it with me. Obedience is better que los muchos sacrificios? than many sacrifices. El Espíritu de Dios desechó a Saúl. The Spirit of God cast Saul. Después que lo desechó, el punto 2 es que ahora cuando el Espíritu deja a Saúl, Saúl queda vacío. After the Lord rejects Saul, the spirit of Saul was left empty. Entonces viene un espíritu malo y entra en él. So an unclean spirit comes over him. Y eso sucede, hermano. And that happens. Cuando hay desobediencia en nuestra vida, When there's disobedience in our life, ofendemos a Dios. we offend God. Él como Él es respetuoso y él nos ha dado esa promesa de que nos va a dejar decidir. And because he respects us, he is respectful, he allows us to decide. Pero como Él es Dios, But because he is God, Él no puede estar donde hay desobediencia. he can't be where there's disobedience. La desobediencia, Disobedience, quiero que sepan, hermano, que ese es algo que no le pasa a Dios a nadie. that this is something that he doesn't allow nobody Cuando to Dios do. da indicaciones When y se God desobedecen, Gives instructions and they're disobeyed. Dios ha llamado a través de la historia a muchos hombres y mujeres God through history has called many men and women, y lo sigue haciendo hoy en día. and he keeps doing it nowadays. Y cuando Dios llama, da instrucciones correctas y perfectas y delineadas. And when God gives us instructions, they're perfect and they're specified. Pero cuando se desobedece, But when they're disobeyed, siempre Dios va a traer un juicio. God will always bring a judgment, Porque usted y yo con Dios no podemos jugar. because we cannot fool around with God. Mucha gente viene a la iglesia Many people come to church y piensan que el líder máximo aquí son los líderes y los pastores. and they think that the greatest leadership here are the leaders and the pastors. Pero nosotros tenemos un trabajo similar al de Samuel, de transmitir la visión, de transmitir la palabra. But we have a job similar to Samuel, that we have to transmit the vision, the Y a veces word. le pedimos perdón a la esposa, al líder o al pastor por algún pecado que And cometimos. sometimes we ask for forgiveness to a leader. Pero dentro del corazón But in our hearts, no lo queremos dejar y queremos seguir en lo mismo. we don't want to leave that sin, and we want to continue doing so. Y eso no funciona así. And it doesn't work like that. La desobediencia, Dios jamás la ha pasado por alto a nadie. God does not put up with disobedience from no one. A Lucifer desobedeció, vas para abajo. Lucifer disobeyed, he's going down. Adán y Eva desobedecieron, Adam and Eve disobeyed. Abraham desobedeció en algunas partes de la misión y le vino castigo. Abraham disobeyed in parts of his journey, and he reaped the Moisés, consequences. Moses, David, David, Saúl, Saul, y cuántos más hombres en la Biblia le puedo decir que desobedecieron en una área
de la misión al que fueron llamados y no se le pasó por alto. And how many people in their mission have disobeyed in something and that's never led to the side. La vez que al rey David se le antojó censar al pueblo, When King David wanted to make a census, y no era la voluntad de Jehová, fue algo que a él se le antojó hacer. and this wasn't God's will, that's something that he thought of. It was his will. Vino un tremendo juicio de parte de Dios y empezaron a morir hombres y hombres y miles de hombres And a lot of men died, thousands of men died because of this. por una desobediencia del líder. Because one disobedience of a Nosotros leader. como líderes, hermano, We as leaders no podemos evadir la responsabilidad que se nos fue dada. cannot leave aside the responsibility. Nuestros hijos no mandan Our children do not rule. y nosotros como miembros de la iglesia no mandamos. And we as members of the El church que manda do not aquí es rule. Cristo. Who guides and Y si has Dios the está command dando is una Christ. palabra a través del pastor, tenemos que And obedecerla. if the Lord has given us a word through our pastor, we need to obey. Porque si no la obedecemos, Because if we don't obey, va a venir juicio. judgment is Y coming. yo sé que esto no se predica mucho, And I know this is not preached much. porque no es algo muy agradable, Because it's not a comfortable pero es thing. lo mejor. But this is the best. Porque eso nos hace conscientes al Dios que nosotros servimos. Because this makes us conscious about the Lord that we serve. Cuando el espíritu malo se apoderó de Saúl, When the wicked spirit took over Saul, empezó a hacer locuras he started to do crazy things. y empezó a sufrir. And he started to suffer. Punto número 3, diga conmigo el concierto y desconcierto de Saúl. Point number 3, Saul's concert and bewilderment. Porque quiero entrar en este asunto. I want to come into this subject. Muchas personas atendemos a las iglesias semana tras semana. Many people congregate in a church week after week. Tenemos ministros de alabanza. We have ministers of worship. Tenemos gente que nos lleva en una liturgia en el cual dispongamos nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestros miembros a Dios por un tiempo. And we are guided, or we guide others to, and we minister for a while. Y mucha gente siente la presencia de Dios. And many people feel the presence of God. Porque donde se alaba y se adora a Dios, el Espíritu de Dios mora ahí. Because where God is worshipped, the Spirit of the Lord is. Y aquí es donde mucha gente se confunde. And this is where many get confused. Porque viven en pecado, Because they are living in sin. vienen el domingo a la iglesia They come to church on Sunday. y sienten la presencia de Dios. And they feel the presence of ¿Y God. cómo es posible eso? And how is that possible? How Porque can that viniste be? a un ambiente donde mora Dios. Because you came to an atmosphere Y no where está God prohibido, is, and eres it's bienvenido. It's not. It's allowed because you are welcomed. Porque el rey David, Because King David, cuando iba y le tocaba el arpa, when he would play the harp, dice que el espíritu malo dejaba a Saúl says that the bad spirit would leave Saul, y descansaba and he would be relieved, y se sentía bien. and he felt Y es fine. lo mismo que sucede en las iglesias. And it's the same thing that happens in the church. Hay mucha gente que ya el espíritu de Dios ya lo dejó porque no quieren de dejar el pecado. The Spirit of God leaves some because they don't want to leave sin. Dice como yo voy a la iglesia y Dios está conmigo porque yo siento su presencia. They say, I go to church and God is with me because I can feel His presence. Bueno, de que sientas la presencia de Dios no lo dudo, Well, I have no doubt that you feel God's presence. pero de que Dios esté contigo, eso sí, quién sabe. But that the Lord is with you, I don't know. ¿Por qué? Why? Por el estilo de vida que vivimos. Because the lifestyle that is lived. No podemos, hermano, andar allá afuera haciendo y deshaciendo lo que nosotros queremos y pensamos, y solamente porque venimos aquí a la iglesia y sentimos la presencia de Dios, eso significa que estamos bien. No, no es así. We cannot be out there out and about doing whatever we feel and want and then come here. It doesn't work like that. Es por eso que yo les digo el concierto This is why I say de Saúl y el desconcierto. Saul's concert and the bewilderment. Porque cuando él oía la alabanza, Because when he would listen to the praise, en realidad to the worship. Saúl no era el que oía la alabanza.
It wasn't Saul listening to worship. ¿Sabe quién eran los que oían la alabanza? The El ones espíritu malo. that was listening to worship was the bad spirit. The No era wicked Saúl. spirit. It wasn't Saul. Era el espíritu malo el que oía la alabanza y se iba. It was the wicked spirit that was listening and he would flee. ¿Y qué hacía Saúl cuando se sentía bien? And what did Saul do when he was feeling okay? Dice que David estaba tocando y Saúl agarraba la lanza y ¡fum! Se lo quería matar. That when David was playing the harp, that he would want to harm him. Saul wanted to harm David. A veces los demonios son más obedientes que nosotros. Sometimes demons are more obedient than us. A veces. Sometimes. Y en realidad no es obediencia, es temor. And it's not obedience, it's Porque fear. la Biblia dice, resiste al diablo y él huirá. Because the Bible says, resist the devil and he will flee from you. Y mucha gente hoy en día vive en un concierto y en un desconcierto. And many today live in a concert and then they're out of their will. Y se engañan a sí mismos. And they are tricking their own selves. Solo porque hay una buena alabanza, una buena adoración y se siente la presencia de Dios. Just because there is good worship and we can feel the presence of God. Entonces dicen, entonces a lo mejor no está tan mal lo que hice. Es más, yo estoy haciendo bien, voy a la iglesia. So then they're confused and they tell themselves, well, I may not be doing that bad because I go to church. Yo diezmo, ofrendo, I tithe, I give my offerings. adoro a Dios y siento su I presencia. worship God and I feel His presence. Si yo estuviera mal, yo no sintiera la presencia de Dios. If I wasn't doing the right thing or I was wrong, I wouldn't be able to feel the presence La of Biblia God. dice que Él hace llover sobre buenos y malos. The Bible says that He pours a rain over good and bad. Cuando el agua cae, crece el trigo y crece la cizaña. And when water comes, all the good and the weed come and Si en grow. esta iglesia hay bendición para buenos, va a haber bendición también para los malos. If there's blessing for the good, there's also blessing for the bad ones. No les está gustando la predicación. You're not liking my preaching. Pero ese no es el punto. But that's not the point. El punto es, hermano, que la obediencia The point is that obedience es mejor que los muchos sacrificios. is better than many offerings Punto número or 4. sacrifices. Point number 4. El inevitable fracaso de Saúl. Saul's inevitable failure. Si un hombre está mal con Dios, If a man is in a bad position with God, si un hombre está mal con Dios, if a man is wrong with God, la fe no podrá salvarlo. faith cannot save him. Porque la fe y las obras van juntas. Because faith and works, deeds go by hand. He conocido tanta gente I've known so many people que dice, no, yo creo en Diosito. that they say, I believe in my little God. Yo creo en Dios. And I say, no, I believe in God. Y en esta semana yo le pregunté a una persona, And this week I asked a person, porque hablamos de las enfermedades because we were talking about sicknesses y de que algunos se van a morir antes, otros después. and that some are going to die first and others later. Y hablando solamente de lo que es la alimentación, Just talking about nutrition. sin contar accidentes o cosas externas, ¿verdad? Not Solamente de la counting alimentación. accidents, just Dijimos, algunos se van a ir nutrition. muy rápido por la So mala some are going to alimentación. leave sooner because of their bad nutrition or diet. Y dijo esta persona, sí, pero yo me voy a ir con chisas, dijo, yo me voy con Jesús. And one said, yes, but I'm going with Jesus. Entonces empecé a preguntarle, ¿cómo es que tú vas a ir con Jesús? And I asked him, how is it that you're going with Jesus? Dijo, no sé, pero pues cuando uno se muere para allá se va uno, ¿no? He said, no, I don't know, but when someone dies, you go with Jesus, right? Y le digo, bueno, eso depende. And I said, well, it depends. No, dice, pero Dios es bueno. He said, no, but God is good. Sí, le digo, pero nosotros somos malos. And I said, yes, but we are bad. Y la paga del pecado es muerte. And the payment of sin is death. Le digo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the reward that He gives is eternal life. Y hablando de esto, And talking about this, en muchas personas in many people, va a ser inevitable el fracaso. failure is going to be inevitable. Dios nos llamó a usted y a mí
God called you and I para que tengamos vida y vida en so abundancia. that we may have life and an abundant life. Pero cuando las personas no, y voy a hablar en plural, cuando no entendemos, And I'm going to talk in plural. When we don't understand, porque hay muchos que se van a bautizar, muchos que van a venir a las iglesias, que va a ser inevitable su fracaso. because there's many that are going to come to church and be baptized, and their failure is going to be inevitable. ¿Por qué le digo esto? Why am I saying this? ¿Acaso estoy declarando maldiciones sobre usted? Am I declaring bad things over you? No, No, porque en este momento no estamos hablando a las emociones, because I'm not speaking to emotions. estamos hablando a las convicciones. I'm talking to your conviction. Y Saúl tenía convicciones, And Saul had convictions. y desde que fue llamado rey, And since he was called to be a king, empezó a tomar malas decisiones. he started to make wrong decisions. Hizo un sacrificio incorrecto porque el profeta se tardaba He made a wrong sacrifice because the prophet took long. y locamente hizo. And he did this in a crazy way. En un momento él no debía, él era el rey, pero él no debía de ofrecer el sacrificio y lo hizo. He, as a king, wasn't supposed to do the sacrifice, but he did. Cuando fue a la guerra debió haber acabado con todo y no debió haber temido al pueblo, debió haber temido a Jehová. And when he went to war, he had to finish with all lives. And he didn't because he feared the people and he was supposed to fear God. Y lo peor, And the worst thing, al final, at the end, que como el Espíritu de Dios ya no estaba con él, because the Spirit of God wasn't with him, hizo algo horrible, he did something encima horrible. de todo. On top of all, Dice la Escritura en 1 Samuel 15:30, in first book of Samuel, chapter 15, verse 30. perdón, es otra cita después, pero le voy a leer esta. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo: Agag, ciertamente, 1 Samuel 15:32 y 33. Alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. First book of Samuel, verse 32 and 33. Then Samuel said, bring Agag, king of the Amalekites, here to me. So Agag came to him cautiously, and Agag said, surely the bitterness of death is past. But Samuel said, as your sword has made women childless, so shall your mother be childless among women. And Samuel hacked Agag in pieces before the Lord in Gilgal. Entonces, como Saúl no hizo el trabajo, Samuel lo tuvo que hacer. And because Saul didn't do his job, then Samuel had to do it. Eso se llama fracaso. That is called failure. Si a mí me mandan a hacer algo, If I'm told to do something, si a ti te mandan a hacer algo if you're told to do y something no lo haces, and you don't do it, y tienen que contratar a otra persona o llamar a otra persona para que haga lo que a ti te tocaba hacer, and they call another person to do what you were supposed to do, eso es fracaso. that is failure. Cuando Saúl estaba en la guerra When Saul was at war y Goliat los estaba amenazando, and Goliath was menacing them, ¿dónde estaba Saúl? where was Saul? Metido en la tienda. He was in his house, in his Goliat tent. Goliath debía haber sido muerto por la mano de Saúl, had to be killed by the hand of Saul. pero Saúl le tuvo miedo, But Saul was afraid. porque aunque Saúl fue llamado, But because Saul was called, aunque Saúl fue ungido, even though Saul had been anointed, y aunque aparentemente él se miraba mejor que cualquiera en Israel, and because apparently he looked better than anyone else in Israel, el fracaso más grande que él tuvo the greatest failure that he had es que nunca confió en Dios. is that he never trusted God. Nunca tuvo su confianza en Dios. He never had his trust in God. ¿Sabe por qué no salió a pelear contra Goliat? You want to know why he didn't go out and fight Goliath? De acuerdo a su biografía, Accordingly to his biography,
Porque como no confiaba en Jehová, because he didn't trust the Lord. él confiaba en sus fuerzas. He was trusting his own Y cuando él strength. miraba a Goliat, And when he looked to Goliath, decía, y si voy a pelear con él, he said to himself, if I go against and fight him, y si Goliat me gana, and if Goliath wins over me, a él no le importaba que iban a conquistar a Israel y todo. Él decía, ¿cómo me voy a ver? he didn't care about conquering Israel. What he was feared was how he was going to be seen. Y esa actitud la tuvo siempre. And he always had this attitude. Y no se la entregó a Dios. And he didn't give this away to God. Dijo, ¿cómo me voy a ver yo? ¿Qué ridículo voy a hacer yo? He said, how am I going to be seen? I'm going to be seen ridiculous. Por eso no salió a pelear. So that's why he didn't go out to war. Y su locura era tanta And it was such his madness que mandó a un muchachito a pelear. that he sent a young man to fight. ¿Por qué lo mandó a pelear? ¿Porque tuvo fe en David? Why did he send this young man to fight? Because he had faith in David. Él tenía hombres mucho más grandes y con mucho más experiencia que David. He had bigger and greater men than David. Pero ¿por qué mandó a David a pelear contra Goliat? But why did he send David to fight against ¿Por qué cree Goliath? que lo mandó? Why do you think that Que he dijo de did que me so? mire mal yo y que se mire mal él, que se mire mal él. Well, if I have to choose who's going to be seen wrong badly here, I'd rather him be seen badly and not me. La Biblia no te dice eso. The Bible doesn't say that. Pero cuando tú analizas la biografía But when you analyze his biography y en la manera que Saúl procedía, and in the way that Saul would proceed, él era un fracasado he was a failure por no confiar en el que lo llamó. because he didn't trust the one that called him. Inevitable, Inevitable. era inevitable It was inevitable. el fracaso de Saúl. Saul's failure. Yo no sé si Dios está hablándole a alguien hoy, I don't know if God is speaking to someone today. pero si escucharas hoy la palabra de Jehová, But if you heard the word hoy of es God el día today, en que Jehová puede terminar el fracaso de tu vida. today is the day in which God can finish with the failure of your life. Porque como somos pecadores, Because as we are sinners, inevitable es nuestro fracaso. our failure is inevitable. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Because as we are all sinners, we are all far away from the Pero eso presence se of puede God. romper But this can be broken por medio de la fe en Cristo through Jesús. faith in Christ Jesus. Y si inevitable es el fracaso para ti y para mí, porque And if- somos débiles, porque somos pecadores, porque somos seres humanos, And if a failure is inevitable for you and I because we are sinners and because we sin and we are weak. dijo Pablo, Paul said, miserable de mí, miserable of me que vivo en esta carne de muerte. that I live in this body of death. Pero gracias damos a Cristo. But we thank Jesus Gracias Christ. damos a Cristo. We thank Jesus Christ Porque así como Saúl that because Saul, era as Saul, inevitable su fracaso. his failure was inevitable. Era inevitable, ¿por qué? Porque Dios no tenía poder, ¿o por qué? It was inevitable. Why? Because God was powerless. Si alguno de nosotros no llega a ir al cielo, no es porque seas muy pecador, If one of us doesn't reach heaven, it's not because we are sinners, es porque no confías en Dios. but it's because you don't trust in God. Porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él puede hacer. Because God has all the power to do Pero what Él He está says that esperando He can do. nuestra obediencia. He is waiting for our obedience. La obediencia es lo que va a desatar el poder de Dios en esta iglesia. Obedience is what's going to release La the obediencia, power la of God in this confianza church. en Él. Trust, obedience in Him. Es por eso que Saúl, That's why Saul, Dios no lo pudo ayudar. he couldn't be helped by God. Porque Dios no agarra a nadie y le pone la mano así y dice, vas a hacer lo que vas a hacer. No. Because God doesn't force anybody and takes them by the hand and says, you're going to do as I tell you. No.
Él va a hacer algo en tu vida y en la mía si tú y yo lo dejamos hacer algo. He's going to do something in your life and my life if we allow him to do so. Pero si el espíritu de Saúl, el espíritu de desobediencia y de obstinación está en ti y en mí, But if the spirit of Saul, the spirit of obstination is in you and I, Dios no puede hacer nada. God can't do anything. Él quiere llevarte al cielo. He wants to take you to heaven. Él quiere que ninguno se pierda, He doesn't want sino anyone que to todos be lost, procedamos al but arrepentimiento, all of us to come forward and repent, a confiar plenamente en Él. to truly trust in him. Pero si tú y yo estamos pensando, ¿y qué va a decir mi familia? But if you and I are thinking, oh, what is my family going to Si think yo acepto a about me? Cristo, ¿qué van a decir de mí? If I accept Christ, what are they going to say about Y me? si me hago hermano, ¿y qué van a decir en el trabajo? If I become a Christian, what are they going to say about me in my Y workplace? si dejo de tomar y de andar en el pecado, ¿qué van a decir de mí? And if I stop sinning, what are they going to say about me? ¿Y qué van a decir mis amigas? And what are my friends are going to say, my girlfriends? Si me conocen que estoy bien loca. If they know me that I'm crazy, ¿Qué van a decir mis amigos si saben que soy loco? what are my friends are going to say if they know that I'm a crazy boy? Y ahora vengo a la iglesia, me van a decir que soy un hipócrita. And that now I come to church that I'm a hypocrite. Y nos enfocamos más en agradar a la gente que al que nos está llamando. And we focus more on pleasing people than in pleasing God. Es por eso que fue inevitable el fracaso de Saúl. That's why Saul's failure was inevitable. Porque él quería verse bien delante de la gente. Because he wanted to be seen fine before people. Nunca le importó verse bien delante de Dios. He never cared about being seen righteously before God. Era muy buen candidato. He was a good candidate. Porque para llegar a ser el primer rey de Israel tenía que llenar los requisitos de parte de Dios. Because to be the first king of Israel, he had to have all the requirements. Quiero que sepas I want to tell you que para muchas personas, that for many people, tú y yo you and I no calificamos para nada. do not have the requirements. None of them. Te lo vuelvo a decir, I'm telling you again. porque nos conocen, saben nuestro Because they testimonio. know us. They know our Para testimony. muchas personas, tú y yo no somos nada. For many, you and I are nothing. Pero eso qué importa. But that doesn't matter. Si aquel que está sentado en su trono te miró, If the one in the throne y saw no solamente you, te miró, te amó. and not only saw you, but he loved Y you. no solamente te amó, sino que te anhela. And not only loved you, but he Te quiere desires bendecir, you. te He quiere wants prosperar, to te bless quiere, you. He te wants quiere to usar. prosper you. He wants to ¿Qué use importa you. lo que digan los demás? What does it matter, the opinion of others? Es por about eso you? que la obediencia That's why obedience es mejor que cualquier is sacrificio. better than any sacrifice. ¿Cuántos quieren How many want verse bien delante del Rey de to be Reyes? seen righteously before the King of Kings? Yo entiendo, hermano, I understand que era inevitable para mí that it was inevitable for me fracasar. to fail. Inevitable Inevitable. por todos los defectos que tengo como ser humano. Because of all the bad things that I have as a human being. Pero hay algo grande que Dios me ha dado. But there's something great that the Lord has given me. Es que Él me escogió. Is that He chose me. Es que Él me llamó. Is that He called me. Y depende de mí And it depends on me si soy obediente o no. if I'm obedient or not. Pero yo me quiero ver bien delante de Él. But I want to be seen righteously before Y si Him. por verme bien delante de Él tengo que incomodar a varios, And if because I want to be seen righteously before Him and I don't make comfortable to some, I'm sorry, bro. lo siento, hermano. Dicen los de hoy, I'm sorry, bro. Dicen los de I ahora, gotta do what lo I gotta do. siento, hermano. Yo Tengo que hacer lo que tengo que hacer. yo tengo que hacer lo que tengo I que have to do what I hacer. have to do. Si yo tengo que venir a este altar, If I have to come to this altar, sorry, I'm Lo sorry, siento. son and daughter. hijo, hija, Si te caigo mal, I'm sorry. if I'm not the best, I'm the boss of this house and I have to do what I have to do. soy el jefe de esta casa y voy a hacer lo que tenga que If hacer. you don't like,
I'm sorry. Si no I might te cry gusta, for lo 10 years, siento. 20 years, but you can't go. Voy a llorar, pero tú te puedes ir. Porque Josué dijo, mi casa y yo, Because Joshua said, serviremos my a house Jehová. and the Lord will serve the Lord. Ustedes vean lo que hacen, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. You out there, Yo you figure quiero out what you verme wanna do. bien delante de I'm gonna Él. serve the Lord. I want to be Delante de seen Él. righteously before Delante the de Él. Lord. Before the Lord. Porque es mejor la obediencia Because obedience is better que los muchos sacrificios. than many sacrifices. ¿Cuántos quieren verse bien delante del How Rey? many of you want to be seen le righteously invito que se before venga. God? I invite you to Yo le come. invito a que se venga. I invite you to come forward. No va a ser fácil, ¿eh? It's not going to be easy. Va a ser muy It's difícil. going to be difficult Porque el primer enemigo eres tú. because you are your first own enemy. Y de ahí los demás tal vez te pueden ayudar o estorbar. And others may help you, may stop you.